Si el enemigo está atacando tu vida más intensamente que nunca, si sientes que las fuerzas del mal se han desatado contra ti como nunca antes, si parece que justo cuando decides acercarte más a Dios todo se complica, es porque Satanás reconoce el potencial espiritual que Dios está desarrollando en ti. Porque hay 3 versículos en la Biblia que, cuando los entiendes profundamente y los vives con fe genuina, fortalecen tu vida espiritual de manera extraordinaria. Desarrollan tu carácter cristiano, te ayudan a crecer en autoridad espiritual que viene de una relación íntima con Dios. Y Satanás prefiere mantenerte ocupado con distracciones, problemas, crisis familiares, enfermedades, problemas financieros, para que nunca profundices en estas verdades poderosas que pueden transformar tu caminar con Dios. Pero hoy vas a descubrir armas espirituales respaldadas por siglos de testimonios de fe. En los próximos minutos voy a revelarte estos 3 versículos exactos, palabra por palabra. Te voy a enseñar cómo aplicarlos correctamente en tu vida de oración y cómo desarrollar la autoridad espiritual que viene del crecimiento en Cristo Jesús. Te voy a mostrar por qué estos versículos específicos han sido pilares fundamentales de la vida cristiana victoriosa por generaciones, y cómo la iglesia primitiva los usaba para mantenerse firme en medio de la persecución. Y al final de este mensaje, cuando hayas aprendido a aplicar estos principios bíblicos correctamente, vas a entender por qué tu crecimiento espiritual genuino genera tanta resistencia del enemigo. ¿Has notado que cuando decides acercarte más a Dios, surgen más desafíos? ¿Que justo cuando vas a dar un paso de fe, aparecen obstáculos que parecen venir de la nada? De repente hay tensiones familiares, de repente aparecen preocupaciones financieras, de repente sientes una resistencia interna que no puedes explicar completamente. Esto no siempre es casualidad. A veces es resistencia espiritual directa contra tu crecimiento en Cristo y necesitas reconocerlo para poder responder bíblicamente. Efesios 6:12 nos enseña claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notaste que menciona principados y potestades? Pablo está describiendo una realidad espiritual organizada que se opone al reino de Dios. Y esta oposición se intensifica cuando tu relación con Dios se profundiza. Pero aquí está la verdad que el enemigo teme que descubras. Cuando desarrolles intimidad genuina con Dios, cuando creces en madurez espiritual, cuando tu carácter se forma más a la imagen de Cristo, tu influencia para el reino de Dios se multiplica exponencialmente. Por eso a menudo los ataques se intensifican justo antes de temporadas de crecimiento espiritual significativo. Es como si hubiera reconocimiento en el reino espiritual de lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. ¿Sabes por qué la oración consistente genera resistencia? ¿Por qué cuando decides estudiar la Biblia sistemáticamente aparecen más distracciones? Porque tu intimidad creciente con Dios desarrolla discernimiento espiritual y autoridad que viene de conocerlo profundamente. Pero aquí está lo que transformará tu perspectiva sobre la guerra espiritual para siempre. El primer versículo que ha fortalecido a cristianos durante siglos es Santiago 4:7. Pero muchos no comprenden completamente su profundidad espiritual. Santiago 4:7 declara: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Notaste que dice, huirá? Esta no es una batalla prolongada cuando aplicamos este principio correctamente. Pero hay una secuencia crucial que determina la efectividad. Primero te sometes a Dios completamente. Después resistes al diablo desde esa posición de sometimiento. El orden es fundamental para experimentar victoria genuina. ¿Por qué muchos cristianos luchan espiritualmente sin ver frutos duraderos? Porque intentan resistir al enemigo desde su propia fuerza, en lugar de desde una posición de rendición total a Dios.
Someterse a Dios significa alinear completamente tu voluntad con la suya. Significa madurar hasta el punto donde puedes decir como Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Este sometimiento no es debilidad, es la fuente de autoridad espiritual genuina. Cuando tu vida está verdaderamente alineada con los propósitos de Dios, cuando has desarrollado el carácter de Cristo a través del tiempo y la experiencia, entonces puedes resistir efectivamente, porque lo haces desde la autoridad que viene de una relación madura con Él. ¿Por qué el enemigo debe huir? Porque ya no está confrontando solo tu fuerza humana, está confrontando la autoridad de Cristo, que se ha desarrollado en ti a través de años de crecimiento espiritual genuino. Pero el segundo versículo revela algo aún más extraordinario sobre tu identidad en Cristo. El segundo versículo, que ha sido fundamento de la Iglesia victoriosa por 2000 años, que ha sostenido a mártires y misioneros en los momentos más difíciles, es Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 proclama una realidad cósmica, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Comprendes la magnitud de esta declaración? Debajo de la tierra incluye todo el reino de las tinieblas. Esta no es solo una esperanza futura, es una realidad presente que se activa cuando comprendes verdaderamente quién es Jesús. Esta autoridad no depende de tu estado emocional o tu nivel de fe en el momento. Es una realidad establecida por la obra redentora de Cristo. Sin embargo, tu comprensión y aplicación de esta verdad sí puede crecer con el tiempo. Pero aquí está el factor crucial. No se trata solo de pronunciar el nombre Jesús como una fórmula. Se trata de conocer realmente quién es Él, de haber desarrollado una relación auténtica donde su carácter se refleja cada vez más en tu vida. Cuando los 7 hijos de Esceva trataron de usar el nombre de Jesús sin conocerlo personalmente, el demonio respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». La diferencia estaba en la relación genuina. Pero cuando tú, que has sido transformado por su gracia, que has permitido que su espíritu forme su carácter en ti, que has crecido en intimidad con Él a través de la oración y su palabra, invoca su nombre, hay una diferencia cualitativa. Te das cuenta de que no estás pidiendo que Jesús haga algo nuevo. Estás aplicando la autoridad que Él ya estableció y que tú has aprendido a ejercer a través de tu crecimiento espiritual maduro. Y ahora, el tercero. Este va a expandir completamente tu comprensión de lo que significa ser hijo de Dios. El tercer versículo, el que más desafía la mentalidad de víctima que a veces desarrollamos como cristianos, el que redefine completamente tu identidad espiritual, es Lucas 10:19. Lucas 10:19 registra una promesa directa de Jesús. «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». ¿Comprendes lo revolucionario de esta declaración? Jesús no está sugiriendo que ores para que Dios intervenga ocasionalmente. Está declarando que has recibido autoridad delegada que puede desarrollarse y ejercerse a medida que creces espiritualmente. La palabra potestad en griego es exousia, que significa autoridad delegada que se debe ejercer responsablemente. Es como la autoridad que un embajador tiene para representar a su país, real, pero que requiere madurez y sabiduría. Esta autoridad no es automática al momento de la conversión. Se desarrolla a medida que tu carácter se forma, tu fe se fortalece y tu comprensión de los caminos de Dios se profundizan. ¿Notaste que menciona serpientes y escorpiones? En el simbolismo bíblico representan los diferentes tipos de oposición espiritual. La serpiente, el engaño sutil, el escorpión, los ataques directos.
y tu autoridad creciente puede enfrentar ambos. Toda fuerza del enemigo es comprensivo, pero recuerda que esta autoridad se ejerce mejor cuando viene acompañada de discernimiento espiritual, sabiduría bíblica y una vida que refleja el carácter de Cristo. Y la promesa, nada os dañará, no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que ninguna oposición espiritual puede detener los propósitos eternos de Dios para tu vida cuando caminas en su voluntad. ¿Comprendes lo que significa esto para tu identidad? No eres víctima pasiva de las circunstancias. Tú eres colaborador con Cristo, creciendo en autoridad espiritual a medida que maduras en Él. Ahora viene el momento de aplicar estos principios. Vamos a hacer una declaración de fe y compromiso juntos. Repite después de mí con sinceridad, entendiendo que esto es el inicio de un proceso de crecimiento. Padre Celestial, me someto completamente a tu voluntad y a tu proceso de formación en mi vida. Reconozco que toda autoridad pertenece a Jesucristo, y que Él me está enseñando a ejercer responsablemente la autoridad que me ha delegado. En el nombre de Jesús, resisto toda oposición espiritual a mi crecimiento en Cristo. Declaro que mi identidad no se basa en mis circunstancias, sino en mi relación contigo. Comprometo mi vida a crecer en madurez espiritual. Reconozco la autoridad que me has dado, y me comprometo a desarrollarla con sabiduría, discernimiento y responsabilidad. Declaro mi confianza en que tus propósitos para mi vida se cumplirán a medida que permanezco en ti. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, no por mi fuerza, sino por su gracia que obra en mí. Soy tu Hijo amado, en proceso de transformación a la imagen de Cristo. En su poderoso nombre, amén. Si lo declaraste con sinceridad genuina, has dado un paso importante en tu crecimiento espiritual. Esta no es una fórmula mágica, es un compromiso de fe que Dios honrará a medida que permaneces firme en su camino. Ten presente esto, el crecimiento espiritual es un proceso. Habrá días donde sientes la victoria claramente, y días donde necesitas recordar estas verdades por fe. Ambos son parte del camino cristiano normal. Escribe en los comentarios, creciendo en Cristo, si te comprometes a aplicar estos principios como parte de tu desarrollo espiritual a largo plazo. Tu testimonio puede animar a otros en el mismo camino. Dale like si vas a estudiar estos versículos más profundamente en tu tiempo personal con Dios. Y comparte este mensaje porque alguien que conoces necesita recordar estas verdades bíblicas fundamentales. Suscríbete si quieres contenido que equilibre la profundidad bíblica con la aplicación práctica. Y recuerda, no eres víctima de las circunstancias. El crecimiento en autoridad espiritual es un proceso hermoso que Dios mismo está dirigiendo en tu vida. Confía en su proceso.